Saludos estudiantes, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a hablar un poco cómo aprovechar la materia y la energía de manera sostenible, basado en los principios de la célula, ¿no? Es decir, la manera en cómo la célula ha venido trabajando y de qué manera las sociedades humanas podrían tomar de ejemplo esta forma tan eficiente de hacerlo para aprovechar los bienes naturales. Por lo tanto, vamos a comenzar con esta presentación. Aquí tenemos el título, formas de aprovechamiento eficiente de los bienes naturales. Vamos a entender por bienes naturales todo aquello que el ser humano aprovecha de la naturaleza y que deberían de cerrar un ciclo, de manera tal que nosotros, tal como lo hemos tomado prestado de la naturaleza, también lo estemos devolviendo a ella. Pero para eso vamos a ir hablando de algunos bienes y la forma en que podríamos ir incursionando algunos cuidados importantes, como por ejemplo el agua. Debemos de pensar para aprovechamiento eficiente, formas eficientes para la descarga del agua de los sanitarios. Comenzar a pensar de qué forma podemos aprovechar el agua que se utiliza, que no va contaminada, cuando lavamos frutas, cuando nos lavamos las manos, ese tipo de agua, cómo podemos aprovecharla en nuestro hogar de manera tal de que no se vaya a los alcantarillados, que no se vaya a los ríos y que podamos utilizarla incluso para plantas, para jardines, etcétera. El agua, hay que revisar que no existan fugas, es una cosa importantísima que hay que hacer. No deberían de existir fugas ni goteos. Debemos de descubrir algunas maneras de lavar platos que aprovechen el líquido, como por ejemplo, no lavar directamente del chorro los platos, sino es que podamos en una tina, primero restregar los árboles, jabonarlos bastante bien y luego pasarlo por otra tina donde nosotros retiramos el agua y luego lo ponemos a secar. Toma el agua que necesites, es decir, si vamos a lavarnos los dientes, lo que necesitamos es un vaso, se llena el vaso y con eso nos lavamos, pues agua nos lavamos los dientes, no con el chorro abierto, por ejemplo. Realizar cosechas de aguas, es una cosa eficiente para trabajar. Nosotros estamos pensando en nuestro hogar, sino también podríamos estar pensando en formas eficientes en que los agricultores, por ejemplo, los agricultores podrían aprovechar el agua. En una casa se puede diseñar las canoas para recoger el agua de lluvia, o en una finca se puede recoger el agua de lluvia en grandes reservorios de plástico para luego ser aprovechadas en la tierra de la manera que se necesite, ya sea para plantas o en la casa para lavar, ¿cómo se llama? La ropa, para regar las plantas, o lavar bicicletas, un carro, etcétera, etcétera. Y piensa cómo reutilizar el agua, ¿no? Es decir, piensa cómo podemos reutilizar el agua que a veces desperdiciamos. Muy bien. Ese es un bien, el agua. Y hemos visto algunas medidas que se pueden tomar en cuenta o podemos comenzar a pensar y reflexionar para mejorar el uso de ella de manera que podamos aprovecharla, ¿no? Vamos a ver ahora los residuos orgánicos en las casas y en las fincas agrícolas. Los residuos orgánicos son comunes, más o menos el 60% de lo que nosotros llamamos basura es residuo orgánico y podría ser utilizado. Por ejemplo, podemos ir pensando en formas de devolverle al suelo estos recursos, estos residuos orgánicos como nutrientes. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros para que estos residuos vuelvan a la tierra, ¿no? Que no se vayan a la basura, que no se vayan en una bolsa, sino que puedan ser utilizadas directamente en la tierra. Podemos ir pensando en cómo crear insumos nutritivos, orgánicos para tus plantas, como por ejemplo abono orgánico, etc. Y podemos ir pensando cómo separarlo de otros residuos para aprovecharlo, de cómo puedo ir sacando ese 60% del orgánico en un recipiente aparte del resto de lo que hemos llamado basura.
Y de esa forma podemos hacer un aprovechamiento mucho mejor. Vamos a pasar ahora a la energía, ¿no? La energía y cómo podemos hacer un buen aprovechamiento de ella. Utiliza al máximo las fuentes de energía natural y renovables. En otras palabras, lo que estamos diciendo es aquí, que utilicemos más la energía solar directamente del sol para hacer actividades donde se necesita bastante claridad, hacerlas en lugares donde haya una buena ventana, bien iluminado. Leer, por ejemplo, podría hacerse en un patio, en un corredor, donde pega buena luz. Secar la ropa, ¿verdad? O no utilizar un secador eléctrico, sino secarla directamente con la luz del sol, entre otras, y un montón de estrategias más que se nos podrían estar ocurriendo en este momento. También implementa formas alternativas y sostenibles de energía, ¿verdad? Es decir, vamos a ver qué otras formas de energía podemos utilizar que no sean necesariamente la eléctrica para hacer diferentes actividades. Establezca un plan para reducir el consumo de energía en el hogar. Es decir, por ejemplo, si alguien dice, bueno, vamos a poner de regla que vamos a acostarnos temprano, vamos a apagar el televisor, las tabletas, los teléfonos, y nos acostamos temprano, es una buena manera de reducir el consumo energético. Levantarnos temprano, conforme ya haya salido la luz del sol, para aprovechar el día. Entonces, es también otra medida que uno podría tomar. O bien, durante la noche solo tendrían prendida la luz de una parte de la casa, no toda la casa. Digamos, esos planes, nosotros podemos ya ir pensando qué podríamos hacer. No solo reduce el consumo de energía, sino que también reduce la economía de la familia o del hogar. Reduzca el tiempo de uso de la energía eléctrica en el hogar. Es decir, de manera eficiente, por ejemplo, cuando se hierve el agua, no necesariamente uno puede aprovechar el calor del disco, una vez que hirviste el agua, para calentar otras cosas, ¿verdad? Sin necesidad de que esté encendida la cocina, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos pensar en otro tipo de uso, ¿verdad? De la energía eléctrica en el hogar y de qué manera podemos reducir ese consumo. Residuos sólidos, vamos a ir pensando en planes que ordenen las prioridades, ¿verdad? Para que no se consuma lo innecesario. Podemos ir pensando qué es lo que se necesita verdaderamente en el hogar y qué no, para que de esa manera no aumentemos la cantidad de residuos sólidos en nuestra casa y por lo tanto al final la basura, si no es clasificada, terminará siendo basura. Organice sus actividades en función de la reducción del consumo. Es decir, uno organiza lo que planifica nuestro hogar, planifica nuestra empresa, ¿no? Nuestros negocios pequeñitos que puedan ser y planifica en realidad, ¿verdad? De tal manera de que uno reduzca, digamos, el consumo innecesario de algún tipo de residuo sólido. Establezca ideas de cómo reutilizar todo aquello que genere residuos. Es decir, pensemos de lo que vamos, antes de tirar algo, pensemos en qué podría yo reutilizar todo esto y qué aprovechamiento más le podría dar. Piensa en establecer recipientes que permitan clasificación de los residuos para poderlos llevar luego a un centro de acopio. Entonces, en la casa podemos, de manera artesanal, diseñar dónde vamos a echar los residuos orgánicos, dónde vamos a echar, por ejemplo, el cartón, dónde vamos a echar las latas, dónde vamos a recoger, por ejemplo, el aceite, etcétera. Y luego pensamos dónde buscamos los lugares donde se podrían llevar ese tipo de materiales. Aquí está un esquema general que se llama la jerarquización de la gestión integral de residuos sólidos. Y aquí tenemos desde lo más importante, digamos, lo que hay que hacer vea que es la parte de la pirámide más ancha. Esto es lo que se supone que debemos de invertir más esfuerzo. Y aquí, evidentemente, es donde no deberíamos de llegar, ¿no? La idea es estar en las partes altas de la pirámide y no en las partes bajas, ¿no? Entonces se llama así jerarquización de la gestión integral de los residuos sólidos.
Porque cuando pensamos en residuos sólidos, cuando decimos residuos sólidos, estamos pensando en papel, estamos pensando en aluminio, estamos pensando en latas, estamos pensando en cartón, estamos pensando en aceite, estamos pensando en lo orgánico, estamos pensando todas esas cosas, residuos sólidos que hemos utilizado y que, bueno, luego hay que ver qué hacemos con ellos, ¿no? Y entonces, la primera propuesta es que si no se utilizan y si no se ocupan, hay que rechazar. Hay que evitar consumirlo. Dice, hay un montón de cosas que llevamos a nuestras casas que no son verdaderamente necesarias. Entonces yo debo de preguntarme, ¿lo requiero? ¿Requiero esto? Si lo necesito, ¿ok? Entonces, bueno, uno la adquiere. Y si no lo necesito, ¿por qué lo voy a adquirir? Lo único que vas a hacer es aumentar la cantidad de residuos en la casa. Digamos que ya ahora sí, es inevitable no tenerlo. Hay que tenerlo. Entonces vamos a pasar a la segunda etapa que vamos a llamar reducir. Y esto significa que algunas cosas se usan solo cuando se requieren, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto requiero de esto? Si bien tengo que hacerlo, tengo que comprarlo, ¿no? La pregunta es ¿cuánto verdaderamente requiero? Entonces, uno puede hacer una economía de la casa y uno decir, bueno, yo requiero no 10, sino 1 nada más. ¿Ok? Eso es reducir. También podemos ir pensando en reutilizar. Digamos, ok, ya esto yo lo reduje, ya lo tengo en la casa, pero bueno, y ya lo utilicé para lo que lo traía, pero ¿puedo reutilizarlo? Eso es lo que, no. Me puedo preguntar, ¿cómo reutilizar esto? Este residuo que se me está produciendo en la casa, y algunos se pueden utilizar nuevamente, entonces podemos ir pensando de qué manera, ¿no? Ok, una vez que ya llegamos a la reutilización y nos damos cuenta de que no, que ya no puede ser reutilizable, entonces comenzamos a preguntarnos si lo puedo reciclar. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa reciclar? Que algunos materiales o alguna materia prima o algunos residuos de estos pueden ser utilizados para la elaboración de otros objetos. Entonces, si es reciclable, entonces no lo botamos a la basura, sino es que vamos a ver de qué forma disponemos de lugares donde acumular este tipo de material para cuando tenemos un número considerable, poderlo transportar a un lugar donde puedan acopiar o recoger esto para luego producir materia prima. Luego pasamos a la etapa de tratar. ¿Qué es tratar? ¿Sí? ¿Qué se puede tratar? No todo se puede tratar, esto es una pregunta importante. Pero lo que se puede tratar, algunos residuos aprovechables pueden ser importantes como insumos. Como por ejemplo en la casa podemos pensar en la materia orgánica, en lo orgánico, es decir, por ejemplo, las cáscaras, la cáscara de huevo, ¿no? Podemos pensar en todas aquellas cositas que cortamos porque quedaron como las raíces de culantro, de apio, las hojas. Entonces podemos ver cómo podemos, tal vez en un espacio, si es posible, hacer una cama de ese residuo, le echamos encima un poquito de tierra para que no genere moscas. Semana a semana vamos echándolo, vamos haciendo capitas, ¿verdad? Y lo vamos dejando ahí por un tiempo determinado. Y eso nos va a producir luego insumos para nuestras plantas, para un jardín, o incluso no para aprovechar nosotros en la casa, sino incluso para regalar esa tierra para personas que necesitan tierra nutritiva, ¿no? Eso es una forma, ¿no? Hay muchas estrategias, esta es una, de cómo tratarlo. Ahorita vamos a ver otras. Y lo último es disponer, y ahora sí, es lo que se convierte en basura, lo que ya no es posible hacer nada de lo que anteriormente mencionamos. Y esto se va a rellenos sanitarios, he puesto rellenos sanitarios, entre comillas, porque en el país hay muy pocos rellenos sanitarios funcionando adecuadamente y lamentablemente esto genera un impacto grave a nuestra tierra, puesto que contamina nacientes, contamina ríos, incluso degrada suelos, porque no hay un buen tratamiento de lo que llamamos basura. Y eso es la gran pregunta que nos hacemos, ¿cómo vamos a disponer y cómo está disponiendo la sociedad de este tipo de basura, ¿no? Estamos acumulando, haciendo montañas de basura por todo lado. La idea es evitar llegar a este punto, ¿no? Ahora, este modelo, es importante destacar que es un modelo lineal de la economía de las cosas. Eso significa que inicia en un punto, desde la extracción de las materias primas para producir cualquier objeto que utilizamos, hasta la eliminación
en forma de basura. Y esto es un modelo lineal porque empieza de arriba abajo y así acaba siempre, en basura. Y el problema de esto es que conforme consumamos más, aumenta más la cantidad de basura en los rellenos sanitarios, en los ríos, en los océanos, etc. Este modelo lineal no es lo ideal, ¿verdad? Pero al no haber un modelo económico que permita otra manera de pensar la administración de estos residuos sólidos o de estos objetos, digamos, la manera en cómo podríamos hacerlo cíclico, el modelo, ¿verdad? Queda, por lo menos por el momento, ir pensando en cómo, qué hacer con lo que tenemos en la casa y lo podemos ir pensando en función de estas preguntas, ¿no? Mientras que vayamos como sociedad evolucionando a una sociedad mejor, donde podamos tener una economía circular o podamos tener una economía de las cosas que no necesariamente produzca basura. Y además que reduzca el consumo, que es evidentemente la causa de los problemas que tenemos. Aquí tenemos algunas propuestas de cómo tratar algunos residuos. El compostaje es uno. Vean qué interesante este esquema. Vean que las plantas producen alimentos, frutas, hojas, tallos, por ejemplo, tallos como el apio, raíces como la zanahoria, tubérculos como la papa, hojas como la lechuga, frutos como el mango, todas estas cosas que producen las plantas que son alimentos para nosotros, para las personas o para los animales, ¿verdad? Como por ejemplo aquí el caballo, el conejo. Todo esto al final no todo se va a aprovechar. Todas las partes que no van a ser aprovechables se convierten en los llamados residuos orgánicos de la casa. Yo les decía que en la casa anda rondando el 60%. Igual pasa en las fincas, ¿verdad? O en los campos agrícolas, donde se puede aprovechar, por ejemplo, todo lo que ellos se comen todo esto, ¿verdad? Los vegetales, y lo que queda son las excretas de los animales, que también es residuo orgánico. Entonces, el residuo orgánico, las excretas de los animales, más lo que sobra de nuestros hogares, de nuestras casas, pueden convertirse en abono orgánico a través de composteras como esta, o composteras de campo, o composteras más grandes que se pueden trabajar a nivel comunal, o bien a nivel de hogar cuando solo tenemos este tipo de residuos, ¿verdad? Y entonces podemos convertir este material, en un material rico, nutritivo, que se llama compostaje, que nuevamente vuelve a la tierra para nutrir las plantas que producen estos tallos, estas raíces, estas frutas y estas hojas que luego necesitamos comer o necesitan comer el resto de los animales. Entonces, como aquí podemos observar un modelo cíclico, ¿verdad? Como funciona en la naturaleza, que el ser humano podría copiar perfectamente para formar compostaje. Hay otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la lombricompost. Aquí tenemos una lombriz, que se llama lombriz roja californiana. Estos residuos, ¿verdad? Nosotros se los podemos, más la lombriz, en un recipiente propio para las lombrices consumen todo este material. Ellas se las van a comer. Ellas producen excretas, ¿verdad? Que son excretas con mucho nutriente que viene de estos productos. Esas excretas quedan en las cajas y esas excretas o los líquidos que producen las lombrices pueden ser utilizados para formar compost o lombricompost, que luego es utilizado en los campos o en las macetas de nuestras casas para producir más alimentos, ¿verdad? Que necesitamos para poder nutrirnos, ¿no? Y luego más residuos y entonces cerramos el ciclo. Aquí podemos ver una imagen a la izquierda de algunas lombrices, ¿verdad? Y cómo queda el lombricompost después de procesado por la lombriz, ¿no? Otra idea es cómo podemos aprovechar el aceite vegetal. Este no es un modelo cíclico en imagen, ¿cierto? Pero no es un modelo tan sostenible, digámoslo así, pero es mejor que tirar el aceite directamente a la alcantarilla, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, veamos acá, tenemos un sartén donde el aceite que queda de los sartenes, de las ollas, etcétera, nosotros podemos al final, cuando se enfría, podemos irlo echando en botellas como estas, ¿no? Depósitos de aceite. Si nosotros tenemos un centro de acopio en el cual podamos que nos reciban esto,
el aceite, perfectamente el aceite puede ser llevado luego a un lugar, una planta trasladado a un lugar que se llama planta de producción de biodiesel, se agarra el diésel y se transforma en biodiesel para mover automóviles, ¿verdad? Motocicletas, motores, etcétera, etcétera. Y evidentemente es un mejor uso que le podríamos dar al aceite. Les digo que no es un modelo sostenible porque, bueno, ya que no se cierra el ciclo, ¿de acuerdo? No se cierra el ciclo, al final este biodiesel se convierte en gases y los gases son invernaderos y entonces lamentablemente va a producir un problema de contaminación atmosférica. Otra opción es que al final este aceite, lo que se está evitando acá es que se vaya directamente a las alcantarillas y a los ríos, que contaminan un montón, ¿verdad? Si no es que también puede ser que si no tenemos este acopio, lo mínimo que podríamos hacer es echarlas en botellas, tal como aparece por acá, ponerle la tapita y tirarla a la basura. Es mejor que se quede ahí en una botella almacenada a que se vaya a los ríos. Bueno, esto es una forma de cómo aprovechar el aceite de vegetal o cómo nosotros darle un manejo de manera que no sea tan contaminante, aunque siempre les digo, va a ser contaminante. Vamos a ver. Pasemos ahora a otra manera de aprovechar también la materia, ¿no? Y la energía, ¿no? En donde hay fincas, por ejemplo, se puede utilizar las excretas de los animales, los residuos de alimentos o de plantas, se insertan en un biodigestor, así le vamos a llamar a esto, es decir, es una bolsa plástica donde todas las sustancias estas van acá, todos estos residuos, y se da un tipo de digestión anaeróbica. Eso quiere decir que no necesita oxígeno, hay una descomposición de la materia, una vez que se descompone, el gas sale en forma de biogás. Y lo sólido, ¿verdad? Que se va a ir formando y que va a ir quedando en el fondo, se convierte en abono. Ajá, que puede ser utilizado para los cultivos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Este biogás que sale de acá es aprovechable de manera directa para producir energía, podría ser, para producir fuego, ¿verdad? O puede ser para producir biometano, ¿verdad? Para el aprovechamiento de otras actividades humanas. Ok, aquí tenemos lo que se llama una digestión anaeróbica y el principio es tener un biodigestor y producir biogás y abono. Aquí tenemos otro modelito. Este se está promoviendo mucho. Evidentemente sigue siendo contaminante, ¿verdad? Pero es una manera de aprovechar. La biomasa se refiere a todo lo orgánico, todos esos residuos de la casa, como la basura, por ejemplo, que puede ser llevado a un recipiente como estos, donde se combina con agentes gasificantes, que pueden ser gases, como el oxígeno, vapor de agua, etc. Se da una combustión y se forma un gas combustible, que se puede utilizar para turbinas, para motores y para producir otros productos, ¿verdad? Eso es lo que se denomina gasificación. No es lo ideal, como les decía. Esto no es un modelo sostenible, pero es una forma de aprovechar los materiales para que no se vayan directamente a la basura. Bueno, de esta manera terminamos la lección de hoy. Espero que haya sido bastante efectiva las explicaciones, que nos permitan tener ideas para poder resolver los trabajos que tenemos asignados para esta semana y que puedan completarlo y recuerden ponerse en contacto conmigo si tienen dudas al respecto. Que pasen buen día a todos. Muchas gracias.